voy a ser completamente honesto contigo. Este probablemente sea uno de los videos más importantes que he grabado para este canal. Y curiosamente, en este video yo no voy a hablarte de proteína, no voy a hablarte de suplementación, de suplementos, no voy a hablarte de rutinas de entrenamiento, no voy a hablarte de ejercicios que tú tienes que hacer para empezar a construir tu mejor versión física, porque existe algo mucho más importante que todo este tipo de cosas. Y si tú no entiendes esto, da igual cuántas veces tú vayas al gimnasio, da igual cuánta dieta tú hagas, da igual cuántos programas de entrenamientos tú compres, a cuántos entrenadores tú le pagues, da igual cuántos videos tú veas, vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Porque el problema no es la falta de información, el problema no es la información, el problema es tu identidad, es la identidad. Y necesito que escuches esto con mucha atención, porque probablemente esta sea la razón básicamente por la que tú llevas años intentando transformar tu cuerpo, transformar tu físico sin conseguirlo y o sin ver ningún tipo de resultado. Entonces quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces tú has dicho frases como estas? Quiero perder grasa, quiero bajar de peso, quiero ganar masa muscular, quiero mejorar mi físico, quiero ser disciplinado, quiero dejar los malos hábitos, quiero dejar de comer basura, quiero dejar de beber alcohol, quiero dejar de fumar, quiero entrenar mejor, quiero ser una mejor persona. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si tú llevas años diciendo exactamente lo mismo, las mismas frases, ¿por qué tú sigues igual? Porque existe un error que la mayoría de las personas comete, y es que la mayoría de las personas intentan cambiar sus resultados sin primero cambiar su identidad. Intentan construir un físico nuevo con una mentalidad vieja. Intentan vivir una vida nueva con los mismos patrones mentales de siempre, de su antiguo yo. Y eso no funciona ni puedes conseguirlo de esta manera, porque tú tienes tres cosas. Tienes identidad, tú tienes acciones y luego tú tienes resultados. Pero la mayoría de la gente intenta hacerlo al revés. Quiere irse a los resultados. Primero quiere ese resultado. Después del resultado es cuando quiere pasar a la acción y nunca termina cambiando la identidad. Pero el orden correcto es exactamente lo contrario, porque las acciones nacen de la identidad y los resultados nacen de las acciones. Es decir, que primero identidad, luego acciones y luego resultados. Así que déjame ponerte un ejemplo. Dos personas reciben el mismo plan de entrenamiento. Exactamente el mismo. Misma serie, misma cantidad de ejercicio, misma cantidad de repeticiones. También reciben la misma dieta, misma caloría, mismo alimento, mismo entrenamiento, mismo todo. Misma suplementación. Un plan completo igual para dos personas. Imagina que uno transforma su físico y el otro abandona en 3 semanas. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede básicamente porque el problema nunca va a ser el plan de entrenamiento, nunca va a ser el plan a seguir. El problema es quién era esa persona. Uno de ellos, el que tuvo el resultado, se veía como alguien comprometido y el que falló seguía viéndose como alguien que siempre abandona. Y tarde o temprano, lamentablemente, ambos actuaron de forma coherente con esa identidad. Entonces, por eso uno tuvo resultados y por eso otro abandonó. Y aquí quiero comentar esto, quiero conectar esto con el entrenamiento de pesas, porque muchas personas creen que construir músculo es un proceso físico. Y sí, parte de él, la mayor parte de él lo es, pero también es básicamente un proceso, como yo digo, psicológico, porque para tú construir un físico extraordinario, tú tienes que empezar a pensar como alguien que construye un físico extraordinario. Tienes que empezar a pensar como alguien que construye un físico extraordinario, no como alguien que intenta hacerlo. Y ahí hay una diferencia enorme en estas dos caras de la moneda, en estas dos perspectivas. Porque la mayoría de las personas
entra al gimnasio, por ejemplo, pensando, voy a intentar entrenar duro hoy. Voy a intentar hacer la dieta esta semana. Voy a intentar empezar la dieta. Voy a intentar ser constante. Y el problema es que esa palabra ya contiene la posibilidad del fracaso. La palabra intentar ya contiene la posibilidad del fracaso. En cambio, la persona que desarrolla una identidad fuerte piensa completamente diferente. Una persona con una identidad fuerte piensa: yo entreno que no tenga ganas, yo cuido de mi cuerpo, yo soy disciplinado, yo construyo músculo sí o sí. Y esto parece algo sencillo, pero es el lenguaje que te dices a ti mismo. Y hay una diferencia pequeña en esto, pero cambia absolutamente todo y cambia las perspectivas y la perspectiva y el mensaje que le mandas a tu subconsciente. Ahora quiero hablarte de algo que yo veo constantemente en mi coaching, relacionándolo con lo que te estaba comentando anteriormente. Hay personas que quieren perder grasa, pero siguen actuando como personas que tienen sobrepeso. Y tú no puedes pretender querer perder grasa y seguir actuando como la persona que construyó ese sobrepeso. Personas que quieren desarrollar masa muscular también, pero siguen actuando como personas sedentarias, personas que se la pasan sentados todo el día. Hay también personas que quieren cambiar su vida, pero siguen tomando las mismas decisiones, mismos hábitos, mismos estándares. Pero tú tienes que entender que tu cuerpo actual es una manifestación física de tu identidad actual, no de tus deseos, no de tus sueños, no de tus objetivos, sino de tu identidad actual, de cómo tú te percibes ahora mismo. Y aquí quiero compartirte algo personal mío, porque durante mucho tiempo yo también fui este tipo de persona. Yo también fui una persona que buscaba la respuesta afuera, en lo externo, sin ver lo interno. Buscaba explicaciones, buscaba culpables, justificaba, buscaba razones, hasta que me encontré con una realidad que cambió completamente mi vida para siempre. Hubo una etapa de mi vida donde yo experimenté niveles muy bajos de testosterona. Y cuando yo digo bajos, me refiero a literalmente de que me sentía que me estaba convirtiendo en una versión completamente diferente de mí mismo. O sea, ya básicamente ni me estaba reconociendo. Mi energía estaba baja, mi motivación era baja, poca apetencia sexual, mi estado de ánimo también era bajo. Mi rendimiento en el gimnasio y mi rendimiento laboral bajó absolutamente al suelo. Mi confianza también era baja. Y lo peor de todo esto era que poco a poco yo empecé inconscientemente a aceptar esa realidad como si eso fuese normal. Y aquí es donde quiero que prestes atención, porque este fue el punto de inflexión más importante de toda mi vida. Yo creía que mi problema era la testosterona simplemente. Pero con el tiempo yo entendí algo mucho más profundo. Y es que la testosterona era un síntoma, no era la raíz del problema. La raíz del problema era la persona en que yo me había convertido. La persona en la cual yo me había convertido a través de mis hábitos, mi estilo de vida, el estilo de vida que tenía en ese momento, la alimentación que tenía en ese momento y la forma de pensar que tenía en ese momento y la forma de actuar que tenía en ese momento. Y también la forma en la cual yo enfrentaba los desafíos en ese momento, porque aunque la parte hormonal obviamente tenía un impacto real en mi cuerpo y una manifestación real, también era verdad que yo llevaba tiempo alejándome de la versión de mí mismo que yo realmente quería ser. Es decir, que había perdido prioridad en mis hábitos y en mi vida. Y ahí fue cuando yo entendí algo que cambió completamente mi perspectiva. Yo no podía seguir esperando sentirme mejor en ese momento para empezar a actuar mejor. Yo tenía que empezar a actuar mejor para luego sentirme mejor. Tenía que empezar a actuar como la persona que yo realmente quería ser para convertirme en alguien que pueda sentirse mejor. Y ahí fue donde básicamente comenzó
todo esto. No comenzó cuando mis niveles hormonales mejoraron. No comenzó cuando yo empecé a tal vez ganar más dinero en el trabajo. No comenzó cuando yo empecé a trabajar más. Comenzó el día que yo decidí cambiar mi identidad. El día que yo decidí dejar de actuar como una víctima de mis circunstancias. Y en cambio empecé a actuar como el hombre que yo quería convertirme. Porque yo entendí algo. Y es que si yo quería recuperar mi energía, si yo quería sentirme mejor, yo tenía que actuar como una persona que cuida de su energía. Y si yo quería también desarrollar un físico fuerte, yo tenía que actuar como una persona que construye masa muscular, una persona que entrena duro. Y si yo quería convertirme en un líder, impactar la vida de otras personas a través del coaching online, tenía que convertirme en un líder. Si yo quería transformar más vidas a través de mi programa de coaching online, tenía que convertirme primero en el tipo de persona capaz de transformar la suya. Y honestamente, ese proceso que yo viví terminó convirtiéndose en mi propósito. Porque cuando yo empecé a recuperar mi salud, cuando yo empecé a recuperar mi energía, cuando yo empecé a entender cómo funcionan las hormonas, cómo funciona el entorno hormonal, cómo funciona realmente la nutrición y el impacto que tienen las hormonas, cómo funciona el entrenamiento de pesas, cómo funciona la mentalidad adecuada, me di cuenta de algo muy importante, y es que hay millones de personas viviendo exactamente lo mismo, en silencio. Personas que creen que su problema es la falta de motivación, cuando realmente el problema es que nunca les enseñaron cómo convertirse en una nueva persona, con una nueva identidad. Y por eso hago lo que hago hoy, porque entendí que transformar un físico no se trata solamente de perder grasa o de bajar de peso. No se trata solamente de ganar más masa muscular. No se trata solamente de optimizar hormonas. Se trata de reconstruirte desde adentro primero, para que luego eso se pueda expresar desde afuera. Y cuando tú construyes esa identidad, básicamente tu cuerpo empieza a seguir esa misma dirección, por así decirlo. Bien, ahora quiero que hagas un ejercicio mental. Si has llegado hasta este punto del video, imagina la versión de ti que ya consiguió el físico que tú querías. Tiene el porcentaje de grasa que tú deseas, esa persona tiene la masa muscular que tú deseas, esa persona tiene los hábitos que tú deseas. Bien, ahora déjame preguntarte algo. ¿Cómo tú crees que come esa persona? ¿Cómo tú crees que entrena esa persona? ¿Cómo tú crees que duerme esa persona? ¿Cómo tú crees que responde esa persona cuando no tiene ganas de hacer las cosas? ¿Cómo tú crees que actúa esa persona cuando nadie lo está viendo? Porque ahí están las respuestas que tú buscas. En esa pregunta están las respuestas que tú buscas. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla, porque esperan sentirse motivados para empezar a actuar, cuando la realidad es exactamente lo contrario. Porque primero tú actúas, después construyes una evidencia y luego con el tiempo después desarrollas la identidad y finalmente aparece la confianza. Bien, entonces voy a darte un ejemplo práctico. Supongamos que hoy tú decides entrenar, hoy tú decides empezar el gimnasio. Tú no tienes ganas, estás cansado, has tenido un mal día en el trabajo, pero aún así tú vas. Ese entrenamiento no solamente va a mejorar tu físico, ese entrenamiento está enviando una señal a tu cerebro y le está diciendo básicamente que
soy una persona que cumple con su palabra. Mañana vuelves a hacerlo y pasado mañana también. Y poco a poco, haciendo eso a través del tiempo, comienza a construirse una nueva identidad en tu vida. Porque la identidad no se crea pensando. La identidad se crea acumulando esa evidencia, acumulando la evidencia a través de la acción diaria. La confianza tampoco llega antes que la acción. La confianza llega después de la acción. La disciplina no aparece tampoco antes del esfuerzo. La disciplina aparece después de repetir comportamientos difíciles durante el tiempo suficiente para construir esa disciplina. Y la identidad tampoco aparece primero. La identidad se construye. Repetición tras repetición. Día tras día. Mes tras mes. Semana tras semana. Años tras años. Decisión tras decisión. Por eso, quiero que recuerdes esta frase. Tú no tienes aquello que tú deseas. Tú obtienes aquello que tú eres. Y si tú quieres un nuevo físico, tú necesitas convertirte sí o sí en una nueva persona, con nuevos estándares, con nuevos hábitos, con nuevas creencias y una identidad totalmente diferente a la que tenía tu antiguo yo. Porque cuando tu identidad cambia, tu alimentación también cambia. Tu entrenamiento también cambia. La disciplina también cambia. La confianza también cambia. La energía que tú tienes en el día también cambia. Las hormonas empiezan a mejorar por adoptar simplemente esa identidad. Tu físico empieza a mejorar sí o sí. Y eventualmente tu vida también va a cambiar. Pero nunca ocurre al revés. Primero construye la identidad y luego llegan esos resultados. Así que la próxima vez que tú digas quiero perder grasa, pregúntate lo siguiente: ¿estoy actuando como alguien que naturalmente mantiene un porcentaje de grasa bajo? ¿Estoy actuando como esa persona? La próxima vez que tú digas también quiero ganar músculo, quiero ganar más masa muscular, pregúntate lo siguiente: ¿estoy actuando como alguien que construye músculo todos los días, como alguien que no falta a un entrenamiento y cumple con sus macros? La próxima vez que tú digas quiero cambiar mi vida, quiero tener mejores hábitos, pregúntate lo siguiente: ¿estoy dispuesto a cambiar primero quién soy? Porque ahí es cuando empieza todo, cuando empieza el verdadero cambio. Bien, y si este video te aportó valor, suscríbete ahora mismo a este canal, ahora mismo. Activa las notificaciones, enciende la campanita y sígueme en todas mis redes sociales, especialmente en Instagram, porque ahí no te voy a hablar solamente de entrenamiento. No simplemente hablo de entrenamiento. Te voy a enseñar cómo construir una versión superior de ti mismo, de ti misma. Una versión más fuerte de ti mismo, de ti misma. Una versión más disciplinada. Una versión más saludable y una versión más capaz. Y si tú quieres acelerar ese proceso, si tú quieres ir más rápido, si quieres perder grasa, si quieres ganar masa muscular, si tú quieres optimizar tu salud hormonal, si tú quieres transformar tu alimentación para dejar de sentir inflamación cada vez que tú comes, si quieres construir una identidad capaz de producir resultados extraordinarios, haz clic ahora mismo en el enlace de WhatsApp que está debajo de este video y envíame un mensaje y dime: estoy listo, estoy lista para lograr mi mejor versión. Yo voy a revisar tu caso personalmente. Y si realmente tú estás comprometido o comprometida con transformar tu físico y transformar tu vida, te explicaré cómo podemos trabajar juntos dentro de mi programa de transformación física, dentro de mi coaching, para construir no solamente un mejor cuerpo, sino una mejor versión de ti mismo.